Jóvenes, buenos días. Espero que se encuentren bien, llevando bien esta cuarentena, igualmente sus familias. Pues miren, en este video que voy a tratar de no hacerlo demasiado largo, um, vamos a tratarlos ahora sí en forma los primeros temas que corresponden a la unidad 3. Eh, Recuerden que inicialmente lo que iba a hacer era toda esta unidad hacer un solo examen, pero lo decidí separar en dos exámenes para facilitar ahí la comprensión y el aprendizaje de los temas. Entonces, si ven la presentación o si ven las presentaciones en la unidad 3 hay dos. Hay una que dice ecuación de Bernoulli, que es la que tengo aquí, y hay otra que se llama ecuación general de la energía. Entonces, en el primer examen cubriríamos esta parte de la ecuación de Bernoulli. Y pues lo primero que vamos a ver son algunos conceptos nuevos referentes a aerodinámica. Las dos primeras unidades fueron perdón, hidrostática. No había movimiento en los fluidos y ya en esta unidad pues sí hay movimiento, por lo tanto entra el tiempo como un factor bien importante. En la plataforma les había puesto esta tablita, que es así como un resumen de, de los temas que vamos a estudiar. Y bueno, la primera parte pues son conversiones, la primera parte de los problemas del 6.1 al 6.28. Realmente en esto no me voy a meter porque pues, son conversiones normales, simplemente hay que ir al apéndice K y practicar algunos ejercicios para irse familiarizando con las unidades. Bueno, a lo que voy a entrar en este tema es principalmente o exclusivamente a los conceptos de flujo volumétrico, también llamado caudal, que es la letra Q, flujo en masa, flujo en peso y la ecuación de la continuidad. Entonces, pues bueno, vamos a entrar directamente. Miren, este diagrama pues, nos sirve para introducir los conceptos de la unidad, pues no todos los vamos a ver en este primer video. Aquí pues, está ejemplificado un sistema de fluido donde tenemos una bomba que succiona el fluido aquí de este tanque a través de esta tubería y luego lo envía a un sistema de fluido que realiza algún tipo de trabajo. En este caso, pues es probablemente un aceite hidráulico que sirve para impulsar un cilindro. Hace un trabajo útil, que es aquí mover una carga, y luego regresa al tanque. Entonces, esta parte que está antes de la bomba es lo que le vamos a llamar la succión, y lo que está posteriormente a la bomba es la descarga. Por ahorita en este primer tema, pues esta parte no vamos a hablar de la succión y la descarga, eso sería ya en el siguiente video. Pero de lo que sí vamos a empezar a hablar es de los conceptos de flujo volumétrico o caudal, que es la cantidad de volumen que circula por unidad de tiempo en un conducto. Ok, entonces en esta primera lámina pues vemos esos tres conceptos. Primero el Q, que es flujo volumétrico, también llamado caudal. Aquí quiero hacer énfasis que este dato, este flujo volumétrico es el dato más importante de un sistema hidráulico, porque en base al caudal se dimensionan muchos de los demás componentes, principalmente va empezando por la tubería por donde va a circular. ¿Por qué es así? Bueno, es porque el caudal, el flujo volumétrico, si lo ponemos en fórmula, sería el área interior por la que circula el flujo multiplicada por la velocidad, o también se puede expresar como volumen por unidad de tiempo. Bueno, entonces hay una relación entre el caudal que circula en un sistema y el área. Y el área va a depender directamente del diámetro de la tubería que seleccionemos. Entonces, si nosotros tenemos un caudal dado, vamos a requerir un cierto diámetro o área para que el caudal no exceda una cierta velocidad, el flujo no exceda una cierta velocidad. Y nuevamente la velocidad es importante porque habíamos comentado en el video anterior que las pérdidas en un sistema hidráulico van en relación al cuadrado de la velocidad. Entonces, si tenemos una velocidad muy grande,
vamos a tener pérdidas grandes, pérdidas de energía. Entonces buscamos limitar esas pérdidas seleccionando una tubería adecuada. Okay. Entonces las unidades que corresponden al flujo volumétrico serían metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional o pies cúbicos sobre segundo en el sistema inglés. Estas son las unidades fundamentales. Hay otras unidades que también son muy usuales. Por ejemplo, en el sistema internacional usamos litros por segundo, litros por minuto. En el sistema inglés se usa muchísimo galones por minuto. Por decir algo, aquí en el sistema internacional, estas unidades de metros cúbicos por segundo son unidades muy grandes. Entonces, cuando usamos estas unidades, generalmente nos quedan exponenciales negativos. Por eso también con frecuencia se usan los litros por segundo, litros por minuto. Ok, entonces, aparte del flujo volumétrico, hay dos conceptos asociados al flujo volumétrico, que es el flujo en peso y el flujo másico o flujo en masa. Entonces, si nosotros tomamos el flujo volumétrico y lo multiplicamos simplemente por el peso específico del fluido, lo que vamos a obtener son unidades de peso por unidad de tiempo. Y para el flujo másico es algo similar. Tomamos el flujo volumétrico, lo multiplicamos por la densidad y obtenemos unidades de masa por unidad de tiempo. Estas unidades Newton sobre segundo o kilogramos sobre segundo sí son bastante comunes, solo que aquí en el contexto de la materia no lo vamos a usar tanto. El flujo en peso y el flujo másico en masa se usa más cuando trabajamos con gases, y aquí en la materia en mecánica de fluidos vamos a trabajar más con fluidos líquidos. Entonces, estos conceptos tienen mucha relevancia cuando en un sistema tenemos un cambio de peso específico y por lo tanto de densidad. Ejemplo, por decir un tanque de gas o un depósito de gas estacionario. Nosotros tenemos nuestro gas almacenado en forma líquida, pero cuando abrimos así un quemador de la estufa o encendemos un calentón o prendemos el boiler, ese gas que está en estado líquido pasa por una válvula de expansión y se hace gaseoso. Entonces ahí hay un cambio de estado, hay un cambio de densidad y de peso específico. Entonces en esos casos es muy, muy relevante. Por poner otro ejemplo, los medidores que usa la Junta de Aguas para cobrarnos el agua, esos medidores pues, son de flujo volumétrico. O sea, lo que nos cobran y lo que mide el medidor son metros cúbicos consumidos en este caso en un mes. Entonces, pero en ese caso el agua pues no tiene un cambio de densidad o peso específico significativo. Entonces se puede usar un medidor volumétrico. Pero si vamos a un súper, por ejemplo, y ahí tienen el medidor de gas, ese gas sí se va a ver alterado dependiendo de condiciones como la temperatura. Entonces, esos medidores pues deben tomar en cuenta esa condición, y ahí sí es importante hacer una medición donde te cobren, por ejemplo, los kilogramos de gas. Cuando vamos a comprar el gas, ¿verdad? Que nos manda ahí nuestra jefita, por ejemplo. Entonces lo que nos cobran de gas es la cantidad de masa. O sea, no nos cobran litros de gas, nos cobran kilogramos. Hicimos un tanque de 30 kilos o de 45 kilos, ¿verdad? Entonces, porque en los gases ahí lo que importa es la cantidad de masa. ¿Por qué el volumen no? Bueno, pues porque el volumen, como les decía, en un gas va a variar dependiendo de condiciones como la temperatura, la presión a la que lo tengamos. Entonces nos cobran ahí masa en lugar de cobrarnos volumen. Bueno, entonces esto es para resaltar aquí la importancia de estos tres conceptos. Muy bien. También algo que tenemos que establecer es lo que se le llama el principio de la continuidad. Y este principio pues dice básicamente lo siguiente. Si tienes un sistema cerrado, o sea, un sistema cerrado es donde no entra ni sale masa. Entonces, en un sistema cerrado, como lo va a hacer una tubería, que es lo que vamos a estar viendo todo lo que queda del curso, tiene un sistema cerrado, entonces la cantidad de masa que pasa en este punto es la misma cantidad de masa que pasa en este otro. Entonces, si aquí tienes 5 kilos de masa, pues acá en este punto tienes los mismos 5 kilos,
porque pues, no hay una ganancia ni una pérdida. Es un sistema cerrado. Entonces eso se establece así. Esta M, recuerden, es el flujo en masa. Entonces la cantidad de masa que pasa por un punto es la cantidad de masa que pasa en otro punto. Y dado que el flujo másico es la densidad por el caudal, pues lo podemos expresar de esta manera. Ahora, cuando tenemos una densidad constante, que es el caso de los fluidos líquidos, pues esto, si la densidad es constante, podemos cancelar estas densidades y simplemente establecer que el caudal 1 es igual al caudal 2 en un sistema cerrado, o por decirlo con otras palabras, pero lo mismo, flujo volumétrico en un punto es lo mismo que el flujo volumétrico en otro punto, y esto le llamamos la ecuación de la continuidad. Y aunque es sencilla, pero es muy útil, lo vamos a estar usando mucho, porque cuando tenemos en un sistema tubería un cambio de área, entonces eso se va asociado con un cambio de velocidad. Y este principio pues, lo vamos a usar para establecer la velocidad en un punto, si conocemos la velocidad en otro punto y las dimensiones del sistema, las dimensiones de la tubería. Ok, pues mira, este es el primer ejemplo, es un problema modelo. En el caso del MOD le llama problemas modelos a los problemas resueltos. Se lo pueden encontrar en el MOD. Es el problema modelo 6.4. Entonces aquí tenemos una tubería donde tenemos aquí primero un diámetro de 50 milímetros, luego se expande al doble, a 100 milímetros, pero el flujo pues es constante. Lo que nos dan como dato es la velocidad, le llama velocidad promedio. Generalmente nos vamos a referir simplemente como a la velocidad. Velocidad promedio se refiere porque si pudiéramos hacer una medición así bien precisa de la velocidad en este plano, aquí donde está el punto 1, en este plano, veríamos que la velocidad no es igual en todos los puntos. En el centro es mayor y en los extremos pegados a las paredes de la tubería es menor. Pero realmente ese análisis pues no lo hacemos y tomamos en cuenta el valor promedio. Así si decimos velocidad promedio o simplemente velocidad es lo mismo. Entonces esta velocidad al inicio son 8 metros sobre segundo, pero como hay una expansión hay un cambio de velocidad. Entonces cuando hay un cambio de área, en este caso que es un aumento, aumenta el área, entonces la velocidad va a disminuir. Es como imagínense un río que va, por así decirlo, encañonado y luego sale a un espacio abierto. Entonces en el espacio cerrado, en el cañón, la velocidad es mayor, pero ya cuando llega a un área abierta y se extiende, la velocidad del agua disminuye. Ok. Y bueno, nos piden la velocidad en el punto 2, nos piden el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Entonces me voy a brincar a donde está el desarrollo de la solución. Por cierto, esta presentación actualizada, pues la subí a la plataforma y la pueden consultar. Entonces, en ese caso tenemos caudal 1 es igual a caudal 2. Como necesitamos sacar la velocidad en el punto 2, sustituimos caudal por la velocidad diaria en cada punto. Y como es un conducto circular, es una tubería, así lo va a hacer en todos los problemas que hagamos. Podemos sustituir el área por su fórmula y los factores comunes que son el pi y el 4 se cancelan. Entonces de ahí despejo la velocidad 2 y la pongo en términos de la velocidad 1. Entonces miren, este procedimiento lo vamos a estar usando en forma abreviada. O sea, cuando tengamos un cambio de tubería, en lugar de hacer todo este desarrollo, pues simplemente vamos a establecer lo siguiente. La velocidad en 2 es una proporción de la velocidad 1. ¿Y cómo lo sacamos? Si aquí tenemos arriba velocidad 1, aquí es diámetro 1 al cuadrado y el otro diámetro va abajo al cuadrado. Acá simplemente lo metí dentro de los paréntesis para elevarlo todo al cuadrado. Y si fuera el caso contrario, velocidad 1, vean que aquí tenemos velocidad 2 y el diámetro 2 va arriba y el diámetro contrario, el 1, va abajo al cuadrado. Entonces esta relación pues la vamos a estar usando con frecuencia. Ok, aquí tenemos los datos del fluido, el peso específico a la temperatura indicada, que son 959, y su densidad. Entonces, para sacar la velocidad 2, pues simplemente aquí tenemos la fórmula. Sustituimos velocidad 1 por la relación de diámetros. Ok, entonces, es lo que les comentaba, como el área aumenta, entonces la velocidad disminuye. Entonces la velocidad 2 es 2 metros sobre segundo.
también lo podremos hacer en forma un poco más intuitiva. Podríamos decir, la velocidad va a disminuir porque aumenta el área. Entonces, si es una disminución, agarro mi relación de diámetros, se encuentra entre 100 y al cuadrado. O lo que es lo mismo, es un cambio 1 entre 2 al cuadrado, la cuarta parte. Entonces, es una manera de verlo más rápido. Entonces, ya para sacar el flujo volumétrico, nada más agarro la velocidad. En este caso, tomé la velocidad en el punto 1 y tengo que tomar el área también en el punto 1, que es con el diámetro de 50 milímetros, y ya lo expreso aquí en unidades de metros cúbicos por segundo. En caso necesario, pues lo conviertes a otras unidades. Aquí lo puse nomás como una referencia, que son 15.7 litros por segundo. Recuerden que en un metro cúbico pues hay 1000 mililitros. Ahora para la otra pregunta, perdón, me regreso. Para la otra pregunta, lo que nos preguntaban era el flujo en peso. Entonces, aquí el flujo en peso me está tapando aquí un poquitín una imagen que me sale en el programa que uso para grabar. Por eso, de repente no puedo ver la parte inferior. Pero bueno, el flujo en peso es el flujo volumétrico multiplicado por el peso específico, que era 9.59, y aquí lo tengo expresado en kilonewtons sobre segundo. Es una multiplicación. Recuerden que como de costumbre, siempre hay que cuidar las unidades, lo que siempre digo en clase, perros con perros. Entonces aquí usé kilonewton, por eso me quedé en el resultado kilonewton. Me parece que el resultado está expresado en newton, pues nada más una multiplicación por 1000. Ok. Y para el flujo en masa, pues bueno, parto nuevamente, ya tengo el flujo volumétrico, y para obtener el flujo en masa, pues multiplico por la densidad, que es un dato que tomé de las tablas. Igual, pido mis unidades y aquí ya tengo flujo en masa, 15.35 kilogramos sobre segundo. Entonces, en ese sistema, en un momento dado, circulan 15.7 litros en un segundo, o 1.57 por 10 a la menos 2 metros cúbicos en un segundo, y ese volumen de fluido tiene un peso de 151 newton o 0.151 kilonewton, y tiene una masa de 15.35 kilogramos en cada segundo. Okay. Y bueno, pues básicamente esto que hicimos pues se repite, ¿verdad? Nada más hay que tener siempre cuidado en las unidades, de acuerdo a lo que nos estén pidiendo. El siguiente problema, que ya es un problema propuesto, es el 629. Nos dice que fluye este caudal, como es metros cúbicos sobre segundo, es caudal, nos da la temperatura y nos piden flujo en peso y flujo másico, el 629. Entonces vamos al 629. Aquí nos dan el caudal, las unidades están en unidades fundamentales, nos dan la temperatura y es agua. Entonces de la tabla del apéndice A1 sacamos el peso específico y la densidad. Y para sacar flujo en peso, recuerden que es el volumétrico, como es flujo en peso, por peso específico. Y el flujo en masa es el volumétrico por densidad. Y ya nos da unidad de densidad. Realmente es muy sencillo, pues no quiero hacer el video muy extenso para no hacerlo tan pesado. Vamos a ver el 630. Vamos a ver. En este caso tenemos un flujo de aceite, nos dan otra vez flujo volumétrico, nada más ahora nos dan gravedad específica. Y ya con esta gravedad específica multiplicada por las constantes, pues sacamos peso específico y sacamos densidad. Entonces vámonos al 630. Miren, nuevamente aquí el resultado está en Newton. Me parece que yo hice el cálculo en kilonewton. Pero bueno, no hay mayor problema, nomás hacer la conversión multiplicando o dividiendo por 1000, según sea el caso. Entonces para el 630, aquí tenemos el flujo volumétrico, 2.35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, y como me dan la gravedad específica, pues nada más hago la multiplicación por la constante que necesite. Para el flujo en peso, es flujo volumétrico por el peso específico, y para el flujo en masa, pues es el flujo volumétrico por la densidad. Y acuérdense que la densidad se obtiene multiplicando gravedad específica por las constantes que vimos al inicio del semestre. Nuevamente este problema está fácil, la única diferencia es que le están dando la gravedad específica y hay que multiplicar por las constantes.
Vamos a ver el 631. Si trae algo un poquito diferente. Nos habla de un líquido refrigerante. Nuevamente nos dan la gravedad específica. Nos dan el flujo en peso, pero aquí no lo están dando en Newton por hora. Entonces hay que tener ahí cuidado con la conversión de las unidades de hora para expresarlas en unidades de segundo. Y nos pide nuevamente flujo volumétrico y flujo másico. Vamos a ver, 631. 631, aquí está. Entonces miren cómo nos daban las unidades en hora. Pues nada más hice la conversión a segundos para tener unidades consistentes. Y nuevamente establezco la ecuación. Ahora, como me dieron el flujo en peso, entonces ahora lo que voy a despejar es el flujo volumétrico. El flujo en peso aquí ya lo convertí en newton sobre segundo. El peso específico lo puse también en newtons, ahora lo puse como newton 9810 para que tener congruencia newton con newton. Y ya al despejar no tengo que hacer cancelaciones. Si quiero lo hago, va, pero o sea, como es flujo volumétrico y usé unidades consistentes, me tiene que quedar metros cúbicos sobre segundo. Si ya tengo, ahora sí, flujo volumétrico para el flujo másico, pues me lo multiplico por la densidad, igual, cuidando mis unidades, y me queda en kilogramos sobre segundo. Este fue el 631. El 632 retoma los datos del problema anterior. Dice, una vez que el refrigerante del problema anterior se convierte en vapor, su peso específico cambia a 12.50. Este es uno de los pocos casos que hacemos donde tratamos con gases. Son más bien problemas para practicar estos conceptos que luego los ven en transferencia de calor. Entonces este fue el caso de aquí fue un líquido refrigerante, pero dice que luego se convierte en vapor, que es lo que pasa en un equipo de refrigeración. El refrigerante pues pasa por una válvula de expansión y del otro lado se queda como líquido. También pasa en un tanque de gas. O sea, cuando tienes un tanque de gas, tienes tu regulador. Entonces, dentro del tanque el gas es líquido, pero ya pasando el regulador es gaseoso para que lo pueda usar, por así decirlo, la estufa, ¿no? o el boiler. Entonces, aquí nos dicen que hay un cambio de peso específico, ya nos dan el dato. Entonces, nos pide el flujo volumétrico. Entonces, el 632, aquí está. Nos dan este dato, peso específico. El flujo en peso no cambia. Recuerden la ecuación de la continuidad en un sistema cerrado. Vamos a tener el mismo flujo volumétrico, que es el mismo flujo en peso, que es el mismo flujo en masa. ¿Puede cambiar la densidad de una sustancia? Sí, sobre todo en los gases. Pero el flujo volumétrico, flujo en peso, flujo en masa se mantiene constante. Entonces aquí nada más hicimos la conversión para expresarlo en newton sobre segundo. Igualmente tener unidades congruentes y despejar de ahí el caudal, que nos quede en metros cúbicos sobre segundo. Bien, vamos a ver el último, que es el 633. Ok, 633. Aquí nuevamente nos habla de un ventilador que mueve este flujo volumétrico. O sea que es flujo volumétrico por las unidades, pies cúbicos por minuto. Y luego nos dan la densidad del aire, pero no le dan en unidades del sistema internacional. Va a haber que hacer conversión. Y nos pide flujo en másico en el Dux sobre segundo y flujo en peso en libras por hora. Entonces vean que las unidades del dato, del flujo volumétrico, está en minutos, pero acá me piden resultados en segundos y en hora. Entonces voy a hacer esta conversión a pies cúbicos por segundo, pies cúbicos por hora, para cuando los use en la ecuación, pues ya no batallar y sacarlos en las unidades que me piden. Que acá me piden para el flujo en masa el Lux sobre segundo y acá me piden libras sobre hora. Tengo que convertir del sistema internacional al inglés para hacer mis operaciones. Entonces, en el 633, aquí tengo el dato original, nomás lo convertí a pies cúbicos por segundo dividiendo entre 60 o pies cúbicos por hora multiplicando por 60 y la densidad que estaba en kilogramos sobre metro cúbico, pues la tuve que llevar a SLUG sobre pie cúbico, que es este sistema inglés para tener congruencia con estas unidades. Y pues bueno, ya planteo nuevamente mis ecuaciones, flujo en masa, flujo volumétrico, densidad, y aquí hago nomás la multiplicación. Ya había hecho mis conversiones y me queda en el Lux sobre segundo. Y si ya, bueno, ya para este caso, para el flujo en peso, pues igual es el
flujo volumétrico. Ahora tomo en pies cúbicos por hora, porque así me lo está pidiendo el resultado de las unidades en libras por hora, y luego lo multiplico por esta conversión de la densidad. Y como es flujo en peso, a la densidad la tengo que multiplicar por la gravedad para que se vuelva peso específico. ¿Ok? Entonces uso aquí nuevamente mis constantes, todos con las mismas unidades congruentes para obtener resultado en libras por hora. Bueno, pues básicamente esta es una explicación breve de estos temas. Probablemente ya algunos de ustedes ya se hayan tomado vamos a decir, el trabajo, el esfuerzo de estudiarlo por su cuenta, pero en caso de que hayan batallado o de que alguien no haya empezado, pues creo que este video puede ser de utilidad. Me voy a regresar al temario. Vamos a ver acá al principio. Ok, entonces en el siguiente video pues espero hacer más problemas, o no espero, vamos a hacer algunos problemas de la ecuación de la continuidad para seguir aplicando esa formulita. Entonces este sería otro video que espero que sea el siguiente. Por el momento es todo. Espero que se encuentren bien, como les decía. Seguimos en contacto. Buen día. Bye.